¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas a veces enfrentan situaciones adversas? Hoy vamos a desentrañar este enigma a través de la historia de Job, un hombre que vivió intensamente la fe, la desesperación y la búsqueda constante de justicia. ¿Qué tal si te dijera que esta antigua historia tiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para cuestionar tus creencias sobre los desafíos, la fe y la justicia divina. No te pierdas ni un momento de este revelador viaje. En la historia de Job encontramos un hombre rico que vivía en una tierra llamada Uz. Job tenía una gran familia y muchos rebaños. Era una persona justa, moralmente intachable, con una relación disciplinada con Dios. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, además de poseer 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchos sirvientes. Era el hombre más prominente de todo el Oriente. Sus hijos solían celebrar fiestas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Después de cada celebración, Job realizaba un ritual de purificación muy temprano en la mañana para sus hijos, ofreciendo un sacrificio quemado por cada uno de ellos, pensando que quizás hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Este ritual era una práctica constante para Job, como se describe en el primer capítulo, versículo del 1 al 5. Dios eligió las virtudes de Job ante Satanás, pero este argumentó que Job solo era justo porque Dios lo bendecía mucho. Un día, cuando los ángeles se presentaron ante el Señor, Satanás también estaba entre ellos. Dios le preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió que había estado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces, el Señor le preguntó si había notado a su siervo Job, un hombre íntegro y correcto que temía a Dios y evitaba el mal. Satanás replicó preguntando si Job temía a Dios sin razón, señalando que Dios lo había protegido y bendecido abundantemente. Estos diálogos entre Dios y Satanás se cuentan en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 10. Satanás desafió a Dios, diciendo que si le permitía causar sufrimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios aceptó el desafío y permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero le prohibió quitarle la vida. Satanás argumentó que si tocaba todo lo que Job poseía, él maldeciría a Dios. Dios aceptó el desafío, permitió que Satanás afectara todo lo que Job tenía, excepto quitarle la vida. Entonces, Satanás dejó la presencia de Dios. Estos eventos se cuentan en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11 y 12. En un solo día, Job recibió 4 noticias impactantes. Sus ovejas, sus sirvientes y sus 10 hijos murieron, ya sea por ladrones, invasores o desastres naturales. Mientras los hijos e hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó y le dijo que los sabeos atacaron mientras los bueyes araban y los asnos pastaban. Los ladrones se llevaron los animales, mataron a los sirvientes a espada, y él fue el único que logró escapar para contarle a Job. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y le informó que un fuego enviado por Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes, siendo él el único que escapó. Y mientras este mensajero hablaba, llegó otro y le dijo que los caldeos atacaron los camellos en 3 grupos, llevándoselos y matando a los sirvientes a espada, siendo nuevamente el único que escapó para informar a Job. Mientras seguían hablando, otro mensajero llegó con noticias aún más trágicas. Les dijo a Job que sus hijos estaban celebrando y bebiendo en la casa del hermano mayor, cuando un fuerte viento del desierto golpeó la casa desde todos lados y se derrumbó sobre ellos, causando su muerte. Él fue el único que escapó para contarle a Job. Estos eventos tristes están escritos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 13 al 19. Job, en su dolor, rasgó sus ropas y se rapó la cabeza. A pesar de todo, seguía alabando a Dios en sus oraciones. Se postró en el suelo y adoró diciendo: entré desnudo al mundo y desnudo partiré. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
En medio de todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios de nada. Esta respuesta de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Satanás aparece nuevamente en el cielo y Dios le permite probar a Job otra vez. Esta vez, Job sufre terribles heridas en la piel. Su esposa trata de convencerlo de maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero él se mantiene firme y trata de soportar su sufrimiento. El libro de Job presenta dos historias entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de lo que ocurrió en el cielo, similar a una guerra en la tierra, que siga un conflicto celestial, como se describe en el libro del Apocalipsis. Luego, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Se sientan con él en silencio por 7 días, mostrando respeto por su dolor. Finalmente, habla en el 7º día, comenzando un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job lamenta el día en que nació, comparando la vida con la luz y la muerte con la oscuridad. Expresa el deseo de nunca haber nacido y siente que la vida solo le causa más dolor. Elifaz responde sugiriendo que Job, que antes consolaba a otros, ahora admite que nunca entendió realmente el sufrimiento ajeno. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser consecuencia de algún pecado que él cometió y le recomienda buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar están de acuerdo en que Job debe haber hecho algo malo para merecer el castigo divino. Argumentan que Job debería demostrar un comportamiento más inocente. Bildad sugiere que los hijos de Job trajeron la desgracia sobre sí mismos, mientras que Zofar insinúa que cualquier error de Job merecía aún más dolor del que ha experimentado. Job responde a cada uno de estos comentarios, molesto al punto de llamar inútiles a sus amigos, a quienes compara con médicos que enmascaran su ayuda con mentiras. Job dice que ha escuchado y entendido lo que sus amigos saben y que no es inferior a ellos. Sin embargo, él desea hablar con Dios y discutir su situación. Job acusa a sus amigos de difamar con mentiras y los llama médicos inútiles. Este evento se relata en el libro de Job, capítulo 13, versículo del 1 al 6. Job se pregunta por qué Dios juzga a las personas según sus acciones cuando podría corregir o perdonar fácilmente esos actos. Está confundido sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, ya que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con palabras. Él no se deja engañar. Job admite que ni siquiera sabe lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Anhela a alguien que pueda mediar entre él y Dios para que no sea condenado al inframundo. Cree que hay un testigo o redentor en el cielo que atestiguará su integridad, como expresa en el capítulo 19, versículo 25. Sé que mi redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. También menciona en el capítulo 16, versículo 19. Ahora mismo, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y se siente amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que las personas malas prosperen mientras él y otras personas honestas sufren. Quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino, después de que Job pidiera a Dios 36 veces que hablara con él. Su deseo se cumple. En 2 ocasiones, Dios habla con Job. Lo hace en medio de una tormenta. Hay algo gracioso en cómo Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo, repasando su increíble labor de crear y sostener el mundo. Le pregunta a Job si podría hacer algo similar. Dios termina preguntándole a Job si está en posición de juzgar y le dice que es atrevido pensar que Dios debería explicarse ante él. Job se siente muy pequeño. Finalmente, Job responde diciendo que es indigno y que no puede contestar. Reconoce que habló una vez, pero no tiene respuesta, y habló 2 veces, pero no dirá nada más.
En el segundo encuentro, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino que menciona dos de sus criaturas, el hipopótamo Behemoth y el cocodrilo Leviatán. El discurso tiene un tono humorístico, ya que Dios pregunta a Job sobre sus pensamientos acerca de estas impresionantes bestias, como si tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Job es recordado de que no puede entender a Dios ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. El punto principal de Dios es: ¿por qué estás tratando de discutir conmigo? Job responde reconociendo que Dios es omnisciente y que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que cuestionar a Dios fue totalmente inadecuado. Se desprecia y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios humilla a Job, aborda el núcleo del problema. Este diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa cuando Job comprende que no debe culpar a Dios por lo que le sucedió. Dios restaura a Job y su familia, 7 hijos y 3 hijas, sus propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son fuertemente reprendidos por Dios, quien les dice que no hablaron adecuadamente sobre Job, señalando que no debemos considerar sus discursos como verdades absolutas. Considerar sus discursos como verdades absolutas. En las 2 rondas de diálogo de Dios con Job, notamos que Dios aún no responde las preguntas de Job ni le cuenta sobre su apuesta con Satanás. Job no necesita saber lo que estaba pasando en el cielo, porque Dios tenía sus razones para permitirle sufrir. Al explorar la increíble historia de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia son más relevantes que nunca. Sin embargo, el viaje no termina aquí. Hay mucho más por descubrir juntos. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la celestial y la terrenal. Comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás y un ángel cuya función era informar sobre pecados. Satanás era el acusador de Dios, que viajaba por la tierra para informarle sobre la conducta de los seres humanos. En la época de Job, Satanás se volvió tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Pensaba que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía darles. Esto lleva a un debate entre Dios y Satanás, donde este último argumenta exactamente eso. Dios le pregunta a Satanás si ha encontrado a alguien como Job en sus viajes, alguien que le ame por lo que es, no solo por las bendiciones que ha recibido. Y Dios afirma que Job lo ama genuinamente. La respuesta de Satanás es sarcástica. Argumenta que si Dios quita las bendiciones de Job, él blasfemará contra Dios, al igual que cualquier otra persona. Esto da lugar a una especie de apuesta divina. La tensión es clave en cualquier buen drama. Job no sabe acerca de esta apuesta divina, pero el lector sí. La trama humana, el debate entre Job y sus amigos, ocupa la mayor parte del libro. La razón es que Job está sufriendo más que otras personas, y ese es el tema principal. Hay 2 puntos de vista. Primero, los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. Segundo, Job está convencido de que no está pecando y protesta su inocencia. El intercambio está lleno de suspenso porque el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de 2 tramas en el libro nos recuerda que nadie conoce el cuadro completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser difícil los momentos para defenderse cuando estás tan miserable. Además de buscar explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta importante. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta, y la pregunta clave es: ¿cuál fue el mayor dolor de Job? Esto resalta la importancia de este tema. Job enfrentó un sufrimiento físico extremo, emocional y espiritual. Estaba lleno de heridas de la cabeza a los pies. Se sentía cansado, exhausto
y sufría un dolor insoportable. Socialmente, su apariencia y la reciente tragedia que todos conocían lo convirtieron en un marginado. La gente evitaba cruzarse con él por la calle y prefería no hablarle. Incluso los niños se burlaban de él. Se encontraba sentado en un montón de cenizas en el borde del pueblo. Además del dolor físico, enfrentaba la angustia mental de no entender por qué le estaban pasando estas cosas tan terribles, especialmente porque no parecía haber nada en su pasado que lo mereciera. Su sufrimiento espiritual era aún peor, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamaba a Dios, pidiéndole que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera sobre lo que estaba sucediendo. El dolor más insoportable para él era sentir que Dios estaba lejos e indiferente. Sin embargo, cuando Job finalmente pudo hablar con Dios, las cosas no sucedieron como esperaba. Desde la perspectiva cristiana, el libro de Job se puede ver en relación con el Nuevo Testamento. Así como Dios permitió que Satanás causara la muerte de Jesús en la cruz, el propio Hijo preguntó: Dios mío, ¿por qué? De manera similar a Job, Dios no explicó por qué permitió que sucedieran esas cosas. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió de vista el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad de la crucifixión. Además, los cristianos comprenden que la vida continúa después de la muerte, por lo que no es necesario resolver todos los problemas del sufrimiento en esta vida. Es interesante señalar que en la versión griega del libro de Job se añadió un versículo extra indicando que Job resucitará junto con aquellos a quienes el Señor resucite. Además, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una vindicación final para Job. Los cristianos creen en el retorno de Jesús para juzgar a todos al final de los tiempos. Habrá un juicio donde Jesús se sentará como juez y todas las personas, tanto malas como piadosas, comparecerán ante su trono para ser juzgadas por sus acciones en vida. Así, todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad, ya que la justicia de Dios será aplicada a toda la humanidad en una manifestación pública de justicia. Al reflexionar sobre la historia de Job, encontramos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia no solo son atemporales, sino que también nos desafían a considerar nuestras propias creencias y actitudes frente al sufrimiento y a la adversidad. Este libro no solo nos enseña sobre la naturaleza de Dios y del hombre, sino que también nos invita a perseverar en nuestra fe, incluso cuando no entendamos completamente los caminos de Dios. El viaje a través del libro de Job es un recordatorio poderoso de que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata y que nuestra respuesta a la adversidad puede ser una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Así, cada capítulo de esta historia nos presenta una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Si este análisis te ha resonado, te invito a seguir explorando y compartiendo estas reflexiones con otros. Cada historia compartida es una nueva oportunidad para profundizar en la sabiduría divina y encontrar consuelo y orientación en nuestros propios desafíos. No te pierdas las próximas aventuras y descubrimientos. Únete a esta comunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual.